lo que él dice es, pues ustedes se autosabotearon porque corrupción en obra pública. ¿Qué el presidente dice o para qué dice que fue un error humano, pero en el mismo párrafo siembra la duda? Pues es que se va el presidente ahora de vacaciones, ¿no? Para Semana Santa, ¿se habrá ido en Mexicana? ¿Qué vuelo directo? Sí, lo bueno es que somos país laico, ¿no? Bueno, sí, también no hubo mañaneras, o No, sea, nada de vacaciones, sí. okey. Pero bueno, lo de esta semana, Pati, fue el descarrilamiento del Tren Maya, ¿no? O sea, fue este incidente Ujú. y, bueno, vamos a hacer un análisis así rápido en esta charla de sobremesa del 28 de marzo de 2024. Sí, Sergio, es que está bárbaro, o sea, de tanta bulla en redes sociales, en los medios y así, pues uno se puede hasta confundir de cuál es la versión, ¿no?, oficial de las cosas. Sé que le preguntaron a AMLO en la mañanera, pero ¿qué dijeron? ¿Qué? Pues, básicamente, dijo algo muy puntual, ¿no? O sea, tiene 2 teorías. Por un lado, afirmó que esto había sido un error humano, y luego, o sea, en la misma oración, podríamos decir, en el mismo párrafo, sembró como la duda, ¿no? De que podía ser algo intencional y que era potencialmente, digamos, como un boicot o, bueno, algo del estilo. Classic AMLO. Ajá, Sí, así es. okey. Eso es lo único oficial que tenemos, no hay otro tipo de información. O sea, viste cómo se movió en las redes todo esto, ¿no? O sea, por un lado tenemos, pues, usuarios, comunicadores afines a la 4T, al oficialismo, y por otro lado tenemos, pues, también gente, usuarios, lo que sea, que son opositores, ¿no? Entonces, en esos dimes y diretes, ¿qué viste? A ver, ¿qué es lo que vi? En esos intercambios, todo se relaciona aparentemente ahora con las elecciones. O sea, primer punto, ¿no? No nos podemos mover de ese lugar. Entonces, si el presidente fue bastante prudente y nunca mencionó que podía ser, digamos, un atentado, un boicot por parte de la oposición en específico, sí todo lo que produjo las redes sociales, toda esa efervescencia, al parecer, la candidata Xóchitl Gálvez se sintió, en cierta manera, digamos, como tocada y Se puso sí el saco. dio unas declaraciones al respecto, ¿no? Y se defendió. O sea, básicamente, lo que dijo es que, bueno, que me estaban acusando a mí de este incidente que ocurrió y los únicos responsables son los de este gobierno, ¿no? Y los acusó de ineptos y de corruptos. Eso es lo que Okey. Pero, o sea, en ese sentido, ¿cómo está como esa línea rara en donde hay gente? O sea, AMLO no dijo: "Fue Xochitl Gálvez o fue la oposición", ¿no? Pero hay gente que jura que fue la oposición, AKA Xochitl Gálvez. Entonces, ¿qué dicen? O sea, ¿cómo empezó toda esta bulla de que realmente sí fue sabotaje de la oposición? Bueno, eso no se tiene el punto exacto, ¿no? Al Ujú. origen, simplemente es algo que nace en las redes sociales y bueno, luego va tomando efervescencia, entonces comunicadores afines al gobierno, personas afines al gobierno y opositores empiezan como a discutir, a debatir, calientan ahí un poco las voces y no hay mucho más, esos son los hechos concretos, o sea, esa es la realidad. Y en ese aspecto, o sea, pues tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, ¿cómo se está uniendo esta polémica con las elecciones? A ver, lo que sabemos aquí es que el gobierno, pues, tiene toda la parafernalia, podríamos decir, toda la infraestructura como para poder identificar rápidamente qué ocurrió, sobre este incidente, ¿no? El presidente prefirió sembrar la duda. Cuando se siembra la duda, lo que ocurre también como cronológicamente hablando, es que el día del incidente, la candidata, opositora hace una denuncia, ¿no? Para que se investigue hechos de corrupción en la compra de materiales, sobre el proyecto del Tren Maya, ¿no? Al parecer, esto está beneficiando a la campaña, podríamos leer entre líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se efectúa cronológicamente la denuncia de la candidata opositora,
para que se investiguen, digamos, cómo fueron los contratos y la compra de materiales, asignación de proveedores y todo eso del Tren Maya. Resulta que eso ocurre el mismo día del incidente, ¿no? Y ahí es donde explotan las redes sociales y relacionan los dos hechos, ¿no? Y dicen, qué casualidad que esto ocurrió. O sea, qué casualidad que está la denuncia y ocurre el incidente, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar que unas 2 semanas antes hubo una filtración de audios por parte del comunicador Loret de Mola, donde pues alimenta un poco más también estos dimes y diretes, ¿no? O sea, Sí, que entonces, hasta la palabra descarrilamiento estaba en esos audios, ¿no? sí, entonces el chisme se pone interesante, eso es lo que Claro. está ¿Y pasando. tú, Sergio, crees en casualidades o? Pues, a ver, hay que analizar fríamente las cosas, ¿no? Los hechos y cómo se fueron dando. ¿Qué es lo que podríamos observar aquí? Em, Así como está la teoría esta de unir la fecha de la demanda, ¿no? De Xóchitl y el evento, ¿por qué no unir también, o sea, la propia declaración de la versión oficial del gobierno? O sea, ¿por qué el presidente dice o para qué dice que fue un error humano, pero en el mismo párrafo siembra la duda? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, podríamos decir como que tanto la versión oficial como también las voces de la oposición realmente pues, están haciendo provecho de la situación, porque al parecer a muchas personas les conviene, ¿no? En términos electorales, vamos a llamarle. Exacto. Los ciudadanos de a pie no tenemos información, eso es un hecho concreto. O sea, no sabemos qué es lo que ha ocurrido realmente y pues lo único que podemos ver es cómo se calientan las redes sociales, ¿no? Sí, como mencionas, pues sí, yo también creo que pues es un tema que más que nada está como avivando las discusiones en la campaña, ¿no? Y no solo una campaña, ¿no? No solo la de Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, a todos los candidatos les preguntaron, pues, cómo afectaba, pues, el descarrilamiento del Tren Maya. Claudia dijo, esto a mí no me afecta, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Pero un punto que me pareció muy interesante fue la contestación de Jorge Maínez, aquel candidato de Movimiento Ciudadano. Del que nos habla mucho. Ajá, y justo, ¿no? Creo que es alguien muy gris en ese aspecto. Pecó también, digamos, de tibio esta vez, pero en su propia tibieza dijo algo que creo que es muy analizable, ¿no? Él dijo que, pues, todo esto sí es un autosabotaje. Sí usó la palabra sabotaje, pero dijo que es un autosabotaje, ¿por qué? Porque, él sigue la línea también de Gálvez, en donde acusa al gobierno de corrupto en cuanto a las obras públicas, ¿no? Entonces, lo que él dice es, pues, ustedes se autosabotearon porque corrupción en obra pública, ¿no? Entonces, eh, pues me parece algo muy, o sea, como muy atinado en su discurso, ¿no? O sea, usar las mismas palabras que puede usar el oficialismo y usar, digamos, como el mismo tono que podría tener Gálvez en cuanto a corrupción y todo eso. Yo le agregaría al análisis de Maínez, cuánto le conviene en realidad al gobierno todos esos dimes y diretes, todas esas redes sociales calientes, donde están todos contra todos ahí, ¿no? Ujú. Porque finalmente, o sea, el gobierno en lugar de clarificar y de dar información precisa, finalmente deja que eso empiece a fluir, o sea, no interviene demasiado. O sea, digamos que el gobierno tiene todas las herramientas como para poder dar certeza en tiempo real prácticamente de qué es lo que ocurrió. O sea, no hay que investigar demasiado. Es una obra que se acaba de inaugurar, tiene meses nada más, y no parece haber intenciones por parte del gobierno de querer clarificarlo, ¿no? Entonces, quizá lo que diga el candidato Maínez le convenga al gobierno, o sea, le convenga que se esté hablando de esa manera, le, quizás sí sea un autosabotaje o de mínima lo pone sobre la mesa y el gobierno toma ventaja al oficialismo, vamos a llamarle así, en tiempos electorales de la situación. Sí, Porque queda en la nada todo, finalmente. sí, lo cierto es que el Tren Maya nunca ha sido como sinónimo de transparencia, así decirlo. Entonces, pues, quedará a ver qué sigue, ¿no? O sea, espero que esto no pase como con la filtración de datos, que llegó a nada. Y, pues, esto al parecer también va a llegar a nada.
Sí, es que es interesante. O sea, de ahí vamos a resumir esto. El patrón que se observa con lo de la filtración de datos es una acusación del presidente, pero no algo contundente, ¿no? Con lo del Tren Maya también es una acusación, pero nada contundente, ¿no? Podríamos decir que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue también una aseveración de algo, pero nada contundente, porque pues nadie está en este momento en la cárcel ni está acusado, pero ese proyecto, digamos que se cerró, ¿no? El cambio en el sistema de salud también hubo un montón de denuncias verbales, vamos a llamarle, una artillería verbal de corrupción, pero tampoco hay ningún tipo de denuncia, ¿no? Entonces, sí parece ser el patrón del gobierno esto de eh, le gusta tirar la piedra, esconder la mano y dejar que, bueno, las redes sociales hagan su trabajo. Sí, pues mira, esperemos que el presidente regrese descansado de sus vacaciones para que nos pueda dar algunas respuestas. Híjole, pero por las dudas no nos subamos al Tren Maya por el momento, Sí, ¿no? no. Dale. Ok.